la música realmente desde que soy pequeñito tengo atracción por ella, lo que era como que lo tenía un poquito en silencio, no se lo decía ni a amigos, ni a mi madre, ni a nadie. Y llega un momento que cambio el chip y digo, ¿por qué me tengo que esconder de hacer algo que me guste? O sea, me da igual que después más adelante me dedique a ello, no me dedique a ello, pero no quiero esconderme de algo que es lo que me hace feliz a mí. Y a partir de ahí fue como que me liberé, lo conté a mi madre, lo fui contando a mis amigos y a partir ya de los 16, 17 años es cuando ya empecé a estudiar música, a estudiar canto y demás. Pero bueno, sobre todo por eso, porque al final era algo que era mi manera de liberarme, de expresarme y hasta el día de hoy que sigo con ello. Sí, exacto. Bueno, yo de hecho iba escribiendo mis canciones, bueno, que ni sabía en esa época que eran canciones, simplemente yo escribía y que fuera saliendo, pero sí, era un poco a escondidas porque, lo que te digo, ya no sé si era por vergüenza, por el temor del que dirán, al final era como lo raro con tu edad, el hacer música, el querer cantar, y era eso, al final siempre lo hacía a escondidas hasta que me dio por eso, por expresarlo y gritarlo. Pues fue un poco gracioso porque el momento en que ellos se enteran fue cuando salió en su día el concurso de La Voz. Y yo tenía unos cuantos amigos en bachillerato que se dedicaban al mundo del arte, ya fuera teatro, fuera lo que fuera. ¿Y por qué no lo dices, Alex? ¿Por qué no te presentas? Que es una oportunidad, es una forma tú también de decirlo, de expresarlo. Y grabé el vídeo del casting y un día le puse los cascos a mi madre, los auriculares, y le dije, escucha a este chico. Y se pone a escucharlo y dice, ah, pues mira, no, desafina un poco, pero no tiene mala voz el chico. Y digo, sí, pues mira, y le giré el móvil y le enseñé que era yo el vídeo. Y era el momento ese de que no se lo cree, hasta que fue que yo me lo fui creyendo más todavía, me lo fui tomando más en serio y hasta el día de hoy que, vamos, que mis amigos, mi familia son los primeros seguidores que tengo. Yo creo que lo del estilo es la pregunta que el 99% de los músicos no saben responder. Pero yo siempre digo que hago música de autor y al final tengo influencias de muchos estilos, desde el rock, desde el rap, tengo mucha influencia del urbano, del pop, mucho Andrés Suárez, mucho Alejandro Sanz, Raiden, el Kanka, Zetangana, o sea, tengo influencias de muchos estilos, pero al final para mí el secreto es intentar sonar a Medina, que la gente escuche mis canciones y sepan que el que está escuchando es en Medina, esta persona. Y el proceso de creación de una canción, pues, otra pregunta que no sabría cómo responderte bien, simplemente, mira, al final de una mezcla de emociones, digamos que vas escribiendo y lo intentas hacer de una manera un poco bonita, de la manera que tú quieres expresarte y nada, es como siempre dicen, ¿qué nace primero, la melodía o la letra? Te viene. Yo me nutro de lo que vivo, de lo que siento, de lo que quiero expresar, de lo que quiero que la gente sienta. A veces tampoco es lo que quiero que la gente sienta, sino sin más expresar lo que yo siento y dejarle la idea a la gente, dejarle la canción y que cada persona le dé su historia, digamos. Pues a raíz del confinamiento es como que quise dar un poquito de cambio con un nuevo proyecto, que al final sigue siendo Medina, lo que con un enfoque distinto, con un enfoque más personal, más de autor, y lo que decía, a partir del confinamiento me di cuenta de que necesitaba transmitir cosas diferentes, de que yo también necesitaba liberarme de manera distinta con lo que yo era artísticamente, y bueno, nacieron muchas canciones en esa época, nace Dos Palabras, que es el single que estoy presentando. Y a día de hoy, es lo que te comentaba antes, surgió la oportunidad del Cabal Musical, que es un proyecto que hace Taller Music cada X años para artistas emergentes del área metropolitana de Barcelona. Me presenté y tuve la suerte de que me seleccionaron y entonces me llevan la carrera musical durante 2 años, nos ofrecen ese acompañamiento artístico, nos ofrecen formaciones, la grabación de un EP y ahora estoy en ese proyecto metido con ellos que le tengo puesta mucha fe, mucho trabajo y mucho cariño, y a luchar con mis canciones con ellos y a empaparme de todo lo que ellos me puedan dar. Pues Dos Palabras, digamos que es una historia de amor súper intensa y súper fugaz, que pasa en eso, en 2 palabras, en 10 segundos y en un porqué, como dice el estribillo. Y lo intento hacer la simbología con Cádiz, un poco, porque bueno, es una historia real, digamos, y con una persona de allí intenté coger mucha simbología del sur, de lo típico que hay en Cádiz y hacerlo canción.